Pues estamos hoy aquí reunidos, todos para hablar y debatir sobre un tema bastante importante en el seno de la Iglesia, en el seno de nuestras familias y en nuestra sociedad. En definitiva, se podría decir que son los problemas que tenemos dentro del mundo tradicional. Nuestro concepto, ¿no? El que tenemos nosotros por mundo tradicional, no fuera a molestarse nadie. También qué cosas se pueden hacer, qué acciones podemos tomar, cómo podemos fomentar quizá la militancia, ¿no? Y por último, evidentemente con todo eso lo que queremos lograr es la formación de una sociedad, de una comunidad religiosa. En este caso, una sociedad católica, que es nuestro ideal. Primero empezando por un movimiento sólido, fuerte. Claro, que derive en esa sociedad católica que al menos yo ansío y creo que nos va a venir bastante bien. Primero de todo sería en este caso los problemas de dentro del mundo tradicional, básicamente. Lo que nosotros tenemos o entendemos como mundo tradicional o ideas tradicionales del catolicismo. El segundo punto sería en este caso cómo se organiza, cómo debemos organizarnos, cómo tenemos que trabajar juntos, en este caso la militancia. Y por último, pues la formación de sociedad, de comunidad, ya sea en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, donde nos sea oportuno. Y para eso tenemos en este caso hoy a Abraham. Muchas gracias, Fermín. A Antonio. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Y a Francisco. Pues nada, como siempre un placer estar aquí en buena compañía. Bueno, y para hablar de los problemas en el seno del mundo tradicional, lo que nosotros, repito, entendemos por mundo tradicional, va a introducirnos, en este caso, Abraham. ¿Qué cree él que afecta a nuestro mundo tradicional? Muy bien, pues muchas gracias, tomo la palabra. En primer lugar, queremos señalar que esto es solo nuestra opinión y nuestro aporte personal y que en ningún caso o de ningún modo es un ataque personal a nadie o a ningún grupo. Simplemente pretendemos señalar ciertos parámetros o patrones que podemos observar en ciertas tendencias de este mundo, ¿no? De las personas que tenemos esta visión de la sociedad en general y con ánimo fraterno y caritativo de tal vez corregirlas o a nosotros mismos ayudarnos a mejorarlas, pues dar estas pequeñas indicaciones. Y bueno, en primer lugar, tengo una serie de puntos y quiero iniciar señalando la diferencia entre una concepción, por así decirlo, pasiva de la vivencia de la religión y también de sus consecuencias políticas en contra de una concepción militante que nosotros creemos con razón defender y que se caracteriza pues, por la conciencia de la necesidad de actuar en nuestro mundo en medida de nuestras posibilidades y de ejercer una influencia positiva en aquellas cosas, en aquellos campos en las que efectivamente la Iglesia tiene algo que decir, ya sean pues, la política, la economía, etcétera. Sacar quizá la fe de las iglesias y de las casas. Exactamente. Hacerlas una fe de mundo en este caso, y no solo una fe que esté encerrada. Exactamente, es decir, no una concepción de dejarnos avasallar por el mundo pasivamente y simplemente pensar que no debemos o que no tiene sentido hacer nada, sino al contrario, militar, luchar e intentar llevar el Evangelio y sus consecuencias a la sociedad y a las demás personas por su propio beneficio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también algo que yo he denominado un falso pietismo, ¿no? Que es el mero hecho de pensar que con tener una vida espiritual interior es suficiente. Evidentemente eso es fundamental, que no se nos malentienda, ¿no? Es lo primero, pero no basta con eso, sino que debemos actuar en público y de ahí el lema pues, de oración y acción. Evidentemente la oración precede a lo otro, pero es también fundamental que llegue a desarrollarse y a ver sus frutos, ¿no? O sea, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor, y no vale simplemente quedarse en rezar y esperar que así las cosas cambien. Evidentemente es un paso muy importante, pero como venimos a señalar, no es lo único. La fe y las obras. Exactamente. No somos protestantes, claro. Así es. Y en tercer lugar, a veces ciertos grupos no ponen el foco en una serie de cosas que consideren importantes y por lo cual sus acciones o su lucha en general se dispersan y no van a un punto en concreto, ¿no? Es decir, no tienen unos objetivos claros y por ello al final es como regar en el desierto, ¿no? O sea, ellos están echando el agua, pero no es en el sitio adecuado tal vez o con la dirección adecuada y por eso no germina de ningún modo. También, en cuarto lugar, un punto en el que tal vez merezca la pena detenerse un poco y es la cuestión del sectarismo y la división. Es decir, mucha gente
cree, a lo mejor tal vez con buena intención, que priorizando sus ideas o creencias sobre alguna cuestión en concreto que tal vez no sea lo más importante, va a hacer bien, y lo que hace es al contrario, dividir a las personas que tal vez podrían encontrar muchos puntos en común y de unión para poder comenzar a realizar algo, y de este modo pues esa acción se bloquea por la tendencia de X persona o de X grupo pues a eso, ¿no? A encerrarse en cosas que tal vez no sean tan importantes. Y bueno, la única manera tal vez de solucionar esto, porque al final tenemos que proponer una solución, es renunciar a las cosas que tal vez sean prescindibles, ¿no? No voy a entrar en ejemplos concretos, pero cada uno tal vez haciendo algo de examen pueda llegar a encontrarlos. Y en quinto lugar, ya terminando prácticamente, es similar a lo anterior, es otra tendencia que se puede observar en ciertos grupos, que es poner el acento en cosas que son poco importantes, poco relevantes. Es decir, en el mundo actual hay una serie de problemas determinados y evidentemente que hay cosas que son importantes, pero hay que contextualizarlas y darse cuenta de que si no tienen tanta trascendencia, hay que ponerlos en un escalón menor a las cosas que son muchísimo más importantes en general. Por ejemplo, es como si pones la cuestión de la estética o del arte en ciertas cosas, que es muy importante por supuesto, por encima de cuestiones graves como el aborto. Es decir, hay que priorizar y ver dónde es más importante poner la lucha y sobre todo donde a más gente, por supuesto sin caer en una especie de vulgaridad, ¿no? Hay muchas cosas que son importantes, pero ver dónde nuestra acción puede ser más relevante a largo plazo en el mundo actual. Y ya por último, otra de las consecuencias que también se pueden observar es, pues no sé, una tendencia tal vez algo laicista a despolitizar la religión. Es decir, nosotros no es que queramos politizarla, sino que la religión per se ya tiene consecuencias naturales en la política y eso no se puede desvincular sin atacar a su misma esencia natural. Entonces hay personas que, lo mismo, yo no vengo a juzgar las intenciones, tal vez con buenas miras, pues pretendan decir que no, que ya no se meten en política porque lo ven un poco un campo inútil y que prefieren simplemente quedarse en la religión y tal. Por supuesto que esto es importante, pero no por ello debemos de olvidar otros campos de acción que también son fundamentales y que los católicos en España lamentablemente tal vez hayamos descuidado mucho en las últimas décadas. Y bueno, estos son los puntos que yo quería aportar y ahora le cedo el paso a mi compañero Antonio para hablar un poco de la organización del mundo y dar algunas propuestas de la acción, etcétera. Muchas gracias, Abraham, y muy bien hablado. Suscribo todo, cada una de las palabras que has dicho. El segundo punto es cómo organizarse, propuestas, acciones locales, apostolado. Pues miren, a mi entender, y con esto también es un empuje hacia a mí mismo, porque nosotros, los que estamos aquí, somos los primeros que tenemos que cambiar, somos los primeros que tenemos que tomarnos la fe en serio. Lo primero, ¿cómo organizarse? Pues muy sencillo, con muchas ganas. Y este es un problema que atañe a todos los católicos hoy día, creo yo, o por lo menos aquí en España. Y es que el católico no hace absolutamente nada y si hace algo es una vez al año. Y por supuesto no estamos hablando de pequeños grupos que se reúnen, por ejemplo, para rezar el rosario todos los meses en los abortorios o en cualquier otra parte. Nos referimos a nivel nacional, hablando de grandes masas. Y es que la gente no hace nada. Quería también, antes de nada, felicitar a este chaval, al Alvise Pérez, que convocó una manifestación el viernes pasado frente a un abortorio. Estuvo allí la milicia del Estado, la milicia del gobierno, cortando la calle y no dejando pasar a la gente, pero aún así se pusieron de rodillas y rezaron delante de los furgones de la policía, cosa que seguramente les disgustaría mucho. Hay que tener ganas, no podemos hacer las cosas una vez al año y desaparecer. No podemos sacar la bandera de España con el Sagrado Corazón, la bandera con el Sagrado Corazón a secas, la cruz una vez al año y desaparecer y creer que ya hemos hecho todo. Se podrían hacer tantas cosas, simplemente tener un poco de tiempo, dar un poco de tiempo al apostolado, quedar un sábado por la mañana, poner un puesto informativo sobre qué es el aborto, qué es la eutanasia, qué son todos los problemas que nos atañen hoy día, cuáles son los problemas políticos que nos están haciendo sufrir esta élite, esta jerarquía globalista repugnante. En fin, informar a la gente cuánto nos costaría a cada uno de los que estamos aquí quedar para hacer algo así, quedar para rezar un rosario en público, pero no una vez cada 5 meses, una vez a la semana, un rosario en público en mitad de la Gran Vía. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos un puesto? ¿Por qué no pegamos carteles contra el aborto, contra la eutanasia, contra todos estos temas que son importantes?
Tenemos una cosa muy importante, tenemos algo muy importante en nuestra contra y es la jerarquía de la Iglesia. Y bueno, no voy a entrar en todo esto. Pero estén en contra o no, no pueden hacer nada, porque lo que nosotros hacemos es apostolado y es lo que han hecho los cristianos desde el principio. El cristiano se ha caracterizado siempre por luchar contra el mal. Y hoy día el católico está dormido, como dice Abraham, está simplemente, no podemos pasarlo todo en lo espiritual, también hay que actuar, porque si no, España jamás habría existido y la cristiandad pues tampoco habría existido. La cristiandad habría muerto con los apóstoles y ya está. Ustedes solamente tienen que ver los primeros cristianos en Roma, cómo daban la vida, entregaban la vida por la fe. Y no, por supuesto, con la violencia, porque la violencia hay que usarla en el momento que hay que usarla. No, daban la vida rezando, cantando. Elegían la muerte antes. Elegían la muerte. Y nosotros hoy día tenemos miedo a las multas, tenemos miedo a que nos señalen, tenemos miedo a que hablen de nosotros. Y esa no es la actitud de un cristiano. El cristiano tiene que tener una actitud de milicia. De milicia. No somos escuadristas, nunca hemos sido escuadristas, como diría el de Rejón, que seguramente nos llamaría escuadristas. No somos evidentemente escuadristas, no tenemos nada que ver ni con las milicias comunistas, ni con las SA. El católico es distinto, el católico utiliza la violencia en legítima defensa, ¿no? Se defiende, pero el católico siempre ha sido activista y, como ha dicho Abraham, no se puede quitar la religión de la política, porque la fe es política, o si no, ¿cómo pensamos el día de mañana si Dios quiere llevar un país católico si no utilizamos la política? La Iglesia responde a cada una de las cuestiones políticas. En el magisterio de la Iglesia, en los distintos documentos de los papas, se habla de política, obviamente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues mire, somos muy pocos. Por ejemplo, las catacumbas somos los que ustedes están viendo aquí. Pero se puede hacer algo que esté a nuestro alcance. Evidentemente no podemos convocar una multitudinaria manifestación en principio, pero sí podemos hacer pequeños gestos, pequeñas acciones que al final, el día de mañana, quién sabe, si Dios quiere, pues podamos llegar a algo. Como he dicho, una pegada de carteles, rezar el rosario, ir a una clínica abortista, ¿por qué no? El problema está en que tenemos miedo. El problema está en que preferimos otras cosas. Nos gusta poner excusas. Todos los que estamos aquí, yo incluido, nos gusta poner excusas. Estoy todo el día trabajando, estoy cansado, tengo una familia, esto, lo otro, pero no podemos ni engañarnos a nosotros mismos. Podríamos hacer y no hacemos. Entonces, manera de organizarse es dejar de discutir por tonterías, dejar de estar comiéndonos la cabeza con que si este es el Papa, si este no es el Papa o esto, ya lo hemos hablado muchas veces, y actuar por la fe. Y una cosa muy importante, convertirnos en hombres. Eso es una cosa muy importante porque hoy día con el debilitamiento de la sociedad y el afeminamiento del hombre y la masculinización de la mujer, a su vez, el católico, esto también afecta al católico, ya que somos hijos de nuestra época. Y el católico no tiene sentimiento de milicia, más bien tiene sentimiento de ser una comuna hippie. El católico, por ejemplo, para el extranjero, para el musulmán, para el cristiano ortodoxo, ¿qué imagen tienen ellos, los extranjeros, de nosotros? Porque somos hippies, que apoyamos la sodomía, pero es totalmente falso. No es así, o sea, de ser unos pánfilos también. De ser unos pánfilos, en fin, gente blanda, en definitiva. Y esa es la actitud que debe cambiar en el cristiano, porque el cristiano tiene que ser milicia, el hombre cristiano tiene que ser un soldado de Dios. Y con soldado de Dios no me refiero ahora mismo, no me refiero a empuñar las armas, me refiero a actuar. Y si la policía viene, como nos pasó a nosotros hace más de un mes, a decirnos que no podemos sacar la pancarta contra el aborto, pues tendremos que leernos bien las leyes porque no nos pueden meter a la cárcel por ello. O sea, no hay que acobardarse, hay que volver a sacarla, hay que volver a rezar y hay que volver a demostrar a la gente que la cruz sigue estando, en este país. Ya no hablo de otros países porque el movimiento tradicional en otros países, y me alegro por ellos, es más sólido, es más fuerte, es más grande, no tanto, porque por desgracia la Iglesia está en la situación que está, pero sí es más fuerte que en España. ¿Por qué? Porque muchos católicos, por no decir el 90%, más del 90%, se contentan con votar a Vox en las elecciones. Esa es su lucha. Y eso no puede ser, porque eso es totalmente contrario a la fe. Entonces, ya para terminar, yo llamo a levantarse del sofá, llamo a que cuando salgamos de la iglesia hagamos lo que esté en nuestra mano. Nosotros ahora mismo vamos a hacer una campaña hablando sobre los y también un pequeño documento, preguntas frecuentes, rápidas de responder sobre la existencia de Dios, por qué la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo,
Y lo único que vamos a hacer pues es repartir esas octavillas a la gente, dejarlas en los limpiaparabrisas de los coches, informar a la gente. Un pequeño gesto que parece que no es mucho, pero quién sabe, con que se gane un alma ya es suficiente para nosotros. En 40 años de apostolado, con que una persona sola se haya convertido, ya tenemos que dar gracias a Dios por todo nuestro trabajo. Y así empezó, y así empezaron las naciones cristianas, así empezaron. El primer apóstol empezaría con una sola persona. Por supuesto. 11 hombres cambiaron el mundo. Pues empecemos nosotros a creérnoslo de verdad, que ese es el problema, que no nos lo creemos, que hasta los comunistas se lo creen más que nosotros. Creen su propia perversa ideología vacía y atea, se lo creen más que nosotros. Y así que pues con esto termino con una arenga a todo el mundo para que luche y para que lleve la cruz a cualquier parte del mundo. Y no solamente en su casa o en la iglesia, a cualquier parte del mundo. En Murcia, en Taiwán o donde sea, sin miedo. Y ahora pues bueno, paso al tercer punto que va a hablar Fran sobre él, sobre la formación de comunidad y sociedad, escuelas, cómo organizarnos en sociedades, en este caso. Pues muy bien, Antonio. La verdad que este tercer punto pues está muy enlazado pues con todo lo que tú vienes diciendo, ¿no? Porque al final, si queremos ser auténticos soldados de Cristo y queremos pues expandir nuestra fe y al fin de cuentas pues vivir como cristianos en nuestra propia tierra, pues necesitamos lo primero conocer nuestra fe. Necesitamos conocer nuestra fe, necesitamos restaurar la cultura católica. Y esto pasa, yo creo, por un proceso, digamos, escalonado, ¿no? O sea, lo primero que necesitamos es gente, necesitamos familias, ¿no? Porque sabemos que la familia es el núcleo de la sociedad y de ahí el empeño que hay por parte de los gobiernos en destruirla y en promover todo tipo de ideologías disolventes. Pero después de la familia, aparte de la parroquia, también necesitamos una cosa que es fundamental, que es la escuela católica. De verdad, escuela católica. Exactamente. Cuando hablo de escuela católica no hablo de las que hay hoy día, en las que, bueno, el catolicismo, la enseñanza de la religión es básicamente un buenismo malo, que todos nos damos besitos, todos somos muy hermanitos, Nos damos la paz. Nos damos la paz, repartimos flores y todo muy bien y todo Dios te ama, ya está. No, estoy hablando de escuelas católicas de verdad, donde se enseñe de verdad el evangelio, donde se enseñen las oraciones del cristiano, los mandamientos. O sea, nosotros que hemos, por ejemplo, estudiado en una escuela carmelita, y es lamentable decirlo, durante 13 años que hemos estado allí, no sabíamos ni lo que era un rosario. ¿Qué conocemos? El Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Y para usted de contar, no conocíamos nada más de la presencia de Cristo en la Eucaristía. No se sabía nada, simplemente era una galleta pues, que te la daba el cura cuando venía, del que te reías también. Mientras él celebraba, tú hacías payasada en la misa y nadie te corregía. O sea, ese tipo de cosas se tienen que... Necesitamos una verdadera escuela católica, como vengo a decir, con maestros verdaderamente católicos. No puede dar religión o catequesis a alguien que no sea católico, como se da hoy, por ejemplo, en muchas parroquias, que te da catequesis la vecina y luego la vecina vota al PSOE. O al PP. O al PP, bueno, que... Al que sea. Exactamente, pero quiero decir, los católicos tenemos que, de verdad, ser muy celosos en esto, especialmente en nuestras casas. En nuestras casas tiene que reinar un ambiente católico por doquier y no tenemos que tener miedo a singularizarnos de esta forma, que nos digan raro, a decir, bueno, es que a lo mejor mi hijo puede pensar que somos raros por si decimos esto o si no hacemos este tipo de cosas que se hace el resto del mundo, pero para eso está la comunidad. Pero si no creamos comunidades y nos dedicamos directamente a pelearnos por tonterías, si luego, por ejemplo, alguien pone y arriesga su dinero en fundar una escuela católica, en contratar profesores, y luego los padres no están llevando a los hijos a ese colegio porque prefieren ir a otro colegio elitista que cuesta más perra, donde la formación mundana y de cara al mundo profesional es mejor, pues difícilmente. Y luego pues también hay aquí todo tipo de posibilidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las bibliotecas, por ejemplo, hace falta lecturas católicas, escritores católicos, músicos católicos, pintores católicos. Aquí de verdad tenemos un abanico de posibilidades muy grande y aplicable pues a los talentos de cada uno. Pero claro, tenemos que ponernos, yo creo que aquí cada uno tenemos que hacer introspección, analizar los dones que Dios nos haya dado y ver cómo lo podemos aplicar pues en beneficio de la fe, ¿no? No todos podemos ser catecistas, no todos podemos ser sacerdotes, no todos podemos ser, no lo sé, militantes de a pie de calle, no todos podemos ser, por ejemplo, Juan Manuel de Prada, no podemos tener esa formación, pero eso no quita que todos pues tengamos una idea
bien formada pues de las doctrinas, de lo que sí que, vamos, de las ideas generales de la fe y de saber refutar, pues de saber dar respuesta al mundo moderno. Es a lo que yo vengo a decir. Y al final tenemos que copiar un poquito como hacen los musulmanes, sí, hay que decirlo, como hacen los musulmanes en la sociedad occidental. Los musulmanes llegan, se asientan en un sitio, montan su comunidad y viven en nuestra sociedad, pero no son parte de nuestra sociedad. Ellos tienen su moral aparte, sus costumbres aparte y sus leyes aparte. Otro ejemplo que podría dar, y que también, por mucho que se critique, hay muchas cosas buenas que se podría copiar de esto, es los gitanos. O sea, los gitanos llevan 500 años viviendo aquí en España y siguen manteniendo sus propias leyes, siguen manteniendo su identidad, aparte de las nuestras. Y otra cosa que podríamos copiar de los gitanos es el sentimiento de comunidad que tienen entre ellos, que es una cosa que no tenemos nosotros y que se tiene que fomentar pues, a base de iniciativas que, gracias a Dios, ya están surgiendo, como la peregrinación a Covadonga, como el Rosario de Hombres y como multitud de actividades que se pueden organizar en nuestras ciudades, dependiendo pues del número, no sé, una excursión, una convivencia en el monte, la visita pues a algún templo de alguna región. Todo cuenta. Exactamente, todo, conocer gente. Y al final, pues si vas a alguna ciudad y si, pues mira, si conozco a este chico o conozco a esta persona y esa persona te introduce a otra y al final se crea una red de contactos y una red de apoyos que eso puede llegar en un momento dado y a largo plazo, si Dios quiere, a cristalizar en un verdadero movimiento católico que pueda tener verdadera influencia política. Pero yo creo que es una cosa que hasta este momento no se está trabajando, porque estamos todos encerrados, como ya hemos dicho, encerrados en chats, viendo a ver quién es más radical, quién excomulga a otro o cuándo se va a acabar el mundo. Estamos jugando aquí, pues eso, a las pitonisas. Y yo creo que todo eso hay que dejarlo ya y hay que de verdad, pues, en vez de estar tanto llorando y lamentándonos encerrados en nuestra casa sobre qué mal está el mundo, madre mía, a ver si viene ya Jesucristo, en vez de eso hay que plantear soluciones. Vale, existe este problema, ¿qué podemos hacer nosotros? Esto y esto. Y por supuesto, rezar y, como ya se ha recalcado, trabajar. Es que yo creo que no hace falta tampoco ya decir mal. Son muchos los problemas, pero al final las soluciones, y si se tiene fe en Dios, como tú bien has dicho, si nos creemos las palabras, nos creemos lo que nos ha dicho Jesucristo, que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo y que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre nos lo va a conceder, y máxime si es algo bueno para la salvación de las almas, vamos, yo creo que no hace falta decir más, simplemente hace falta ponerlo en práctica. Yo creo que con esto yo ya mi parte quedaría totalmente terminada. No sé si tenéis algo así pues que añadir. Sí, pues Fermín, bueno, danos tu opinión sobre lo que hemos hablado y empezamos un coloquio. A mí me parece interesante... Porque al final tú has introducido, pero no... Lo que ha dicho Abraham de la tibiedad, y se muestra muy claramente en la sociedad. El miedo a exteriorizar, en este caso, la fe, sí, la fe católica. Y como una persona cuando sale de la iglesia y sale de su casa, a veces ni en su casa, como ha dicho Francisco, pierde completamente su catolicismo, se vuelve laico casi prácticamente, y eso deja de transmitirlo a su entorno, a las cosas que le ocurren, a cómo se mueve por el mundo, y se pierde. Necesitamos gente que sea valiente y que ante preguntas insidiosas de ateos o de gente de mala fe, fariseos, no se puede decir, sí, aunque es una broma, sepa que responder, como tú has dicho, ante situaciones en su vida cotidiana. Ve que si una amiga de su esposa o una compañera de trabajo se plantea abortar, sepa cómo explicarle qué es lo que va a hacer, en este caso la maldad, el horror realmente que va a suceder, y sepa cómo advertirla. O por ejemplo, cuando vea a un político, como tú dices, es que hay gente católica que simplemente vota a Vox y ya está. Quizás si votaras a un partido siendo tú católico y le dijeras, yo soy católico y si te voto, quiero que ahora, en este caso, me lo compenses y quiero que tus políticas se dirijan a cómo veo yo el mundo. Entonces quizás eso sí que sería sacar y dejar fuera la tibiedad, en el caso del catolicismo. Vivimos en un sistema liberal de los pies a la cabeza al 100%, que es muy difícil, o sea, es que es imposible, por lo menos aquí en España, que haya una verdadera respuesta política como partido político con una identidad, con unas creencias católicas. Es decir, no, pero tampoco hay intentos. O sea, al final no lo te hay, acercas exacto. Al alcalde de tu pueblo y le dices, oye, el otro día en las fiestas no vi ni una sola cruz,
Y se supone que son las fiestas de, por ejemplo, la Virgen del Pueblo. ¿Y sabes por qué no? ¿Sabes por qué no lo hay? Porque como no hay una sociedad católica, el político no tiene que reinventarse. Exacto. En católico, no tiene por qué dar un discurso puramente cristiano. No hace falta, porque ¿para qué? Si la sociedad no lo pide. No, la Ese fiesta es el pones un problema. par de verbenas, regalas unos bocatas y aunque sea de la Virgen o de algún No, santo... y te ponen la Virgen, te lado. pasean a la Virgen y por otro te hacen Sí. un festival de drag queen. Escucha, y te lo complementan Sí, todo claro. con el beneplácito del obispo. O sea, tú mira cómo está la situación. Es que al final es una forma de hablar, ¿no? Pero se han Sí, dado sí. casos y situaciones así. Sí. Que No, como por ejemplo en las Canarias, en Tenerife, que blasfeman, se ríen del Señor y yo no escucho ni a las autoridades religiosas de allí de decir absolutamente nada. Pero eso es, Antonio, y has dado, yo creo, en el clavo, es también porque los católicos tenemos miedo de parecer radicales. O sea, aquí, por ejemplo, se toleran una serie de cosas, no, es que tú no puedes juzgar, tú no puedes, vamos a ver, yo una cosa, sí que es verdad que hay cosas que no se pueden juzgar, ¿no? Las intenciones de cada uno, pero muchas veces una acción que de por sí es intrínsecamente mala, no la excusan las intenciones que pueda tener, o sea... que a mí, por ejemplo, el alcalde de Murcia nos esté llenando la ciudad de banderas gay, de banderas transexuales y que luego aparezca en televisión murciana el día de las procesiones diciendo que está muy orgulloso del patrimonio murciano y de las tradiciones cristianas, pues no, lo que se tendría que hacer, lo que los católicos tienen que hacer es decir, usted no puede venir a este tipo de cosas. Claro. Correcto. Usted no puede venir a este tipo de cosas porque usted no es católico. Correcto. Punto. Y ya está. Y eso no es ser un fariseo, eso es tener caridad. Es señalarle dónde está el lobo, porque esta gente son de verdad lobos. Correcto, Pero pero es que también pensemos cómo están las cofradías, en lo que se ha convertido la Semana Santa. Es que esto es un problema. Sí. Si nos ponemos a hablar de los problemas que tenemos, Serían es que muy no grandes. terminamos. Quiero decir, es que hay tanto mal, hay tantos enemigos de la fe, que es que no saben ni por dónde empezar. ¿En qué se han convertido hoy día, por desgracia, para alguna gente la Semana Santa? No para todos, por supuesto. Pues se ha convertido en una época de fiesta, de emborracharse, de llevar el paso, porque es tradición en mi familia, pero yo el resto del año no me acuerdo del Señor para nada. Cuando sale la Virgen del Rocío, lo que hace es coger a tu hijo, lanzarlo contra la Virgen del Rocío. Eso al final llorar, ¿qué se ha llorar convertido? mucho. En incultura, porque sacan a la Virgen del Rocío como si fuese un tótem. Y la Virgen no es un tótem. ¿Entiendes? Y también tienen que entender que es la imagen de la Virgen, que la Virgen no está metida dentro. Esto es una cosa que utilizan mucho los protestantes para atacarnos. Muchísimo. Y por culpa de la incultura que sufrimos en nuestra iglesia, pues ellos atacan y van a hacer sangre con eso. Pero no es así. Nosotros recordamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. No está ahí metido. La Virgen del Rocío no es un tótem. La Virgen de la Fuensanta no es un tótem al que hay que pasear cantando y danzando. ¿Por qué no? Entonces, claro, esto es que es un problema de raíz que lleva muchos años gestándose y ahora mismo es una situación difícil, pero se empieza por lo que tú has dicho. O sea, quiero decir, la familia es el pilar fundamental de la fe del pueblo de Dios y de un país, por supuesto, porque Dios lo ha instituido todo de manera perfecta. La familia, una de los principales pilares de, como he dicho, del pueblo de Dios. Entonces, si no hay familia, pues no hay país. Si no hay familia, no hay fe, porque la tradición es eso, al final, familia, lo que se transmite de padres a hijos. Entonces, lo más importante son las familias, después son las escuelas. Pero, ¿qué es lo que pasa también? Otra cosa que quería decir, y ya con esto yo cierro el coloquio, cierro mi parte del coloquio. Tenemos en contra, por ejemplo, he dicho antes, una mesa informativa para informar. ¿Qué es lo que pasa? Que ya, desde hace poco, se ha puesto la situación de una forma que ya es imposible, ya no se pueden poner ni una mesa informativa sobre lo que es el aborto, porque está prohibido, porque viene la guardia de asalto y te quita la mesa y no te deja, porque esto ya no se puede hacer propaganda de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Repartirlos en mano, repartirlos en coches, hacer lo que sea. Si no tienes que pedir, mejor que no pidas permiso a la delegación del gobierno porque no te lo van a dar. El verano pasado quisimos pedir permiso para celebrar un rosario, el día de la consagración de España al Sagrado Corazón, y no nos contestaron. O sea, esta es la democracia y que tenemos... y que esto al final es la democracia liberal, señores. Es esto. Es esto. Exterminar a todo aquel que no piense como estos liberales con la excusa de que lo hacen por el bien de todos y por la libertad de todos. Es totalmente falso. Y cuando he dicho lo de los comunistas, para que no haya gente que se confunda, yo me leí un libro que se llama La Madre, que es de Maxim Gorky, un autor comunista. Y pude ver en ese libro, la madre tiene un hijo que se ha metido en una célula comunista en tiempos del zar, cómo la madre se va impregnando de esta perversa ideología,
pero yo me fijé en el carácter que tiene su hijo, comunista, de dar la vida por sus ideas, de entrar y salir de la cárcel constantemente. Y miren, me llevó a pensar en cómo eran los primeros cristianos y cómo han sido los cristianos todos estos siglos hasta hace, como todos sabemos, unos 60 años, vamos a ver. ¿Cómo han sido los cristianos? Pues con ese carácter, con ese ímpetu de luchar por la fe. No estamos luchando por nosotros, ni estamos luchando por que nos den el trasvase, ni porque nos quiten el trasvase. Nosotros estamos luchando por la fe, que es superior a cualquier ideología y a cualquier trasvase o a cualquier política, iba a decir, cualquier política putrefacta que nos quieran meter hoy día. La fe, la cruz está por encima. Y ya, pues con esto termino mi parte. Muy bien. Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho de la deformación folclórica que a veces suponen las fiestas, por desgracia, antaño religiosas. Pero bueno, como todo late en un problema mucho más de fondo en el que no queremos entrar en este vídeo, no es nuestro propósito, sino al contrario, aportar soluciones para poder contrarrestar poco a poco esta situación con nuestra acción. Y con la ayuda de Dios, pues bueno, estas han sido las pautas que hemos dado. No sé si alguno de mis compañeros quiere aportar algún pequeño detalle más. La actitud es bastante importante. Como decía Antonio, los comunistas tienen algo a día de hoy que nosotros hemos perdido, es la actitud transformadora del mundo. Esa idea de que puedes cambiar las cosas. Parece una tontería, pero el cristiano no tiene ningún tipo de esperanza en que... No nos lo creemos. No creemos que podamos cambiar nada, pero sí que podemos realmente. Sí que podemos transformar el mundo que nos rodea. Y podemos empezar pues, con cosas bastante pequeñas. Yo la primera que veo es ser pastores allá donde vayamos, básicamente. Yo no tengo tanto conocimiento como vosotros de la fe, porque soy nuevo en esto, pero sí que intento, allá donde voy, decir, no, estas son mis ideas, esta es la verdad, y la transmito a aquellos que tengo cerca. Quien me quiera escuchar, me escucha, y quien quiera enfadarse, se enfada. Correcto. Y quien me hace caso, o bueno, le hace caso a él, pues, en mi opinión, sale beneficiado. Así que quizá... Pues sí, lo único que me gustaría decir es que al final pues Jesucristo tiene que hacerse presente a través de nuestros actos, ¿no? A través de nuestra vida. Entonces, yo creo que esa es la línea de acción que tenemos que llevar y también pues simplemente tener muchas ganas de trabajar por esto, muchas ganas de luchar en nuestro día a día. Ya saben que no hacen falta hacer muchas grandes cosas, simplemente Dios a lo largo del día, de cualquier día, un día muy ordinario, nos va a poner miles de oportunidades, miles de sacrificios que hacer, una virtud que trabajar, un defecto que corregir, una persona a la que predicar. O sea, no nos tenemos que venir absolutamente abajo, todo lo contrario, y al final tenemos que saber, pues lo primero, que nuestro Señor ya ha vencido al mundo, y lo segundo, que nosotros no somos del mundo, porque si fuésemos del mundo, el mundo nos escucharía. Nosotros somos de nuestro Señor y a Él lo persiguieron y también nos perseguirá a nosotros. Y ese es el camino de la cruz y lo tenemos que afrontar, pero sabemos que al final la cruz siempre termina con victoria. Eso es lo único. Bueno, ya con esto daríamos por concluido esto. Esperemos que les haya gustado y que nos sigan, compartan los vídeos, por favor. Vamos a rezar un Padre Nuestro. Por supuesto. Para la conversión de las almas, por la conversión de España, por la conversión del mundo, para que Dios nos dé agua, que esta tierra bien lo necesita, y para que nos dé fuerzas en nuestro apostolado y valor, para que actuemos siempre y cuando podamos, esté en nuestra mano, pero que actuemos, que es lo importante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, ora pro nobis.